La anarquía militar es una época muy interesante del Imperio Romano porque nos permite comprender el inicio del abismo, de la caída del gran Imperio Romano, un imperio que logra funcionar prácticamente 500 años. 500 años que merecen estudiarse toda la vida, pero que algunos tutoriales lo saben resumir muy bien. Y como lo habíamos discutido en el pensar de la historia, y más aplicando la teoría de Jacques Le Goff, podemos notar que hay dos grandes formas de pensar la historia en esa dialéctica entre pasado y presente. Y una de ellas es buscar elementos comunes entre esa época remota y la época actual, sin caer en el pecado histórico del anacronismo, que es juzgar los valores de épocas antiguas con valores modernos. Por ejemplo, la homofobia es una creencia que se empieza a imponer cuando el catolicismo llega al poder. Entonces, si uno juzga, por ejemplo, la antigua época griega en sus fases clásica, arcaica, helenística, o la época romana del imperio desde la homofobia, entonces eso sería un anacronismo. Pero lo que propone como método de pensar la historia Jacques Le Goff es analizar el pasado presente desde categorías que no impliquen juicios de valor, o en este caso juicios bastante moralistas, para tratar de acabar con esa serie de moralinas dominantes. Así que vamos a escuchar este testimonio de la anarquía militar, y ahora vamos a comparar lo que se dice acá de la anarquía militar con lo que plantean otras fuentes de los severos y de la anarquía. La siguiente historia tiene lugar entre el año 235 y el 337. La crisis del siglo III trajo consigo un periodo de 50 años de anarquía militar, en el cual muchos generales lucharon por llegar al poder del imperio aupados por sus soldados. Fue un periodo de crisis donde la gente estaba harta del descontrol, de los impuestos y de la pobreza, y mucha gente comenzó a abandonar las ciudades para irse al campo a ganarse la vida. Ya casi no había senadores 100% romanos, porque la mayoría habían sido eliminados en diferentes purgas. Ahora la aristocracia estaba mayormente formada por las élites llegadas del ejército, mayormente orientales, africanos y lirios. Sus funciones pasaron a ser cada vez más económicas que ejecutivas. Y a vivir la vida que os voy a hacer tonterías. El primero de estos emperadores soldados fue Maximino el Tracio, pero apenas duró 3 años. El año 238 fue conocido como el año de los 6 emperadores. Gordiano I, su hijo Gordiano II, Pupieno y Balbino apenas duraron unos meses. Gordiano III, de 13 años de edad, logró que nadie le matara hasta el 244. Se cuenta que durante una batalla en Persia fue asesinado por su prefecto, Filipo el Árabe, y este ocupó su lugar. Lo más célebre que hizo Filipo fue celebrar unas magníficas fiestas por el milenario de la fundación de Roma. Sin embargo, las legiones del Danubio alzaron a Trajano Decio como emperador, y tras una batalla cerca de Verona, este se hizo con el poder. Durante su reinado tuvo lugar la primera invasión de los godos documentada. Dios mío, qué estrés. Me estoy poniendo nervioso yo. El rey... Los godos, un pueblo bastante interesante que vale la pena estudiar, porque si analizamos, por ejemplo, la historia de Colombia en su etapa republicana, desde el nacimiento de partidos tradicionales como el conservador y el liberal, podemos ver que los godos básicamente son conservadores. Entonces, de ahí viene la palabra gótico, de ahí viene la palabra goten, de ahí viene la palabra got, la palabra Dios, goten, godos, góticos. Y por eso es tan interesante que analicemos cómo es la emergencia de esos llamados pueblos bárbaros. Acá les voy a mostrar un mapa en donde podemos ubicar perfectamente
esta serie de pueblos que encontramos acá. Si miramos la parte norte del mapa, nos podemos dar cuenta que por aquí están los pueblos eslavos, los anglos, los sajones, los turingios, los francos renanos, los francos salios, los bávaros, que hoy día serían los hinchas del Bayern Múnich, los bávaros, los alamanes, o sea, no son los alemanes, sino los alamanes. Aquí están los alamanes, aquí están los longobardos, los ávaros, no los avaros, sino los ávaros. Y curiosamente, de ahí viene la palabra tacaño. Y sería interesante mirar qué relación semántica e histórica hay entre estos pueblos ávaros y los tacaños. Están los unos que en la segunda parte de esta clase vamos a mencionar también al más importante líder guerrero de los hunos, que es Atila, que ha sido llevado al cine, que tiene bastante prensa, una prensa muy negativa, otra prensa muy crítica y otra muy aduladora, dependiendo el país, la cultura, la tradición historiográfica. Ahora, cuando entremos más en materia, en la tercera parte de la clase, quiero que hagamos un clic, una profundización en los hunos, porque este personaje Atila merece muchas reflexiones historiográficas en la forma como lo pintan, y así podemos regresar un poco al tema de la psicohistoria que hemos trabajado como metodología en las clases anteriores. También está un pueblo que no es tan mencionado como los otros, que es el pueblo de los gépidos. Los búlgaros en esta época tampoco son tan mencionados. Están también una serie de pueblos que están en esos límites del mar Caspio y del mar Negro, como los búlgaros, pero también por este lado del océano Atlántico tenemos a los bretones. Y acá quiero que hablemos de los reinos que había. Los ostrogodos estaban en una parte más central y ya eran un reino que estaba muy cerca de Moesia, también un poco cerca de Tracia, y que a su vez también estaban muy cerca del gran reino de los visigodos, que inicialmente los visigodos eran enemigos de los romanos y luego terminan siendo aliados. Eso también lo vamos a estudiar en la tercera parte. Y también estaba el reino vándalo. Mire que así como la palabra ávaro o avaro, que se pronuncia de las dos maneras según la tilde, pero que aquí se pronuncia como palabra esdrújula, como ávaros, el reino vándalo estaba más tirado al sur, por ahí cerquita de Mesana, no tan lejos del reino ostrogodo y muy cerca del reino visigodo. Por eso los vándalos, cuando invadían el reino visigodo, el reino suevo y también provincias como Cartagonova o Cartagena, eran muy destructores, el reino vándalo. Y por eso es que hoy día, en pleno siglo XXI, cuando hay protestas de peleas de estudiantes contra el SMAT, le dicen vándalos a los estudiantes, porque miren que el concepto tiene esa carga semántica negativa desde esta época, desde este siglo III. Por eso es tan interesante analizar con lupa esa crisis que es generada también por la invasión de esta gran cantidad de pueblos del norte. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, acá qué se dice de Atila, porque Atila ha sido retratado de muchas maneras y ahora vamos a profundizar sobre todo qué dicen otro tipo de fuentes sobre este polémico personaje. Al señor Atila
en este libro de Nat Geo le dedican algunas páginas, la página 70, la página 76, la página 132, y voy a leerles un párrafo de lo que dicen acá, no solamente de Atila, sino también de los pueblos llamados bárbaros. Dice así: Atila, rey de los hunos, la guerra relámpago contra Roma. Mire que ya existía un concepto que creíamos nuevo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra relámpago o blitzkrieg o guerra rápida. Entonces dice lo siguiente de Atila: la presencia de los arqueros nómadas de las estepas, capaces de disparar sus flechas mientras galopaban en sus monturas, erguidos en los estribos, de táctica guerrera impredecible y habituados al pillaje, sembró el pánico en Europa entera, provocando la huida de grupos de pueblos hacia las fronteras romanas para ponerse a salvo. En sus veloces caballos, protegidos contra las armas arrojadizas, los hunos descendían de las colinas y atacaban a los soldados romanos con sus espadas rectas, sus lanzas y sus flechas, que lanzaban desde la montura, al igual que los lazos, capaces de romper el cuello de un hombre. El ejército romano, en plena decadencia, fue presa fácil de los recién llegados. Atila fue el último y más famoso caudillo de los hunos. Reunió un imperio que abarcaba desde Europa central hasta el corazón de Asia y desde el Danubio hasta el Báltico. Hacia los años 432 y 433, Atila amenazó el imperio de Oriente y fue detenido por Teodosio II, quien se avino al pago de un tributo que su sucesor Marciano dejó de satisfacer. En el año 451, Atila invadió la Galia con un ejército formado por gépidos, ostrogodos, suevos, alamanes, érulos, francos, burgundios y sármatas. Pero Aecio y sus ejércitos godos abortaron la campaña y lo derrotaron en Chalons. Al año siguiente penetró en Italia, tomó Aquilea, Padua, Verona y Milán, y una vez más fue detenido por Aecio, esta vez al norte del Po. Tras su encuentro con León I, con su ejército menguado por la peste y las continuas campañas militares, Atila abandonó Italia, murió a principios del año 453. Acá podemos ver en esta imagen a Atila, el rey de los hunos, y su ejército tildado de bárbaro en la marcha hacia París. Esto es un óleo del señor Jules Elie Delano, que fue hecho en el Panteón de París, pues que ya fue publicado entre 1828 y 1891. Vemos que esa gran cantidad de pueblos que Atila aglutinó en torno suyo hicieron que Roma se convirtiera en gran epicentro de sus ataques. Por eso hay que hacer un análisis en la tercera parte de la clase de hoy de las campañas de Atila, de cómo fue, por ejemplo, esa campaña de los años 441, 442, de cómo fue la campaña, por ejemplo, del 447 al 448, cómo fue la campaña del 451 y cómo fue la campaña del 452. Entonces, acá vemos que Atila es un personaje histórico
bastante ambiguo, porque a veces lo pintan más feo, más demacrado, lo pintan como un monstruo, como un caníbal, pero desde otras corrientes historiográficas lo pintan como un héroe. Entonces, en la tercera parte de la clase, cuando avancemos un poco más en cronología, vamos a dedicarnos a estudiar diferentes lecturas del famosísimo rey de los hunos. Pero mientras que llegan los hunos, sigamos con nosotros. Vamos a seguir analizando esta época de la anarquía militar en el Imperio de Roma, para que sigamos con este orden cronológico. Y ahorita volvemos otra vez a hablar de Atila, porque Atila merece un capítulo aparte, lo mismo que Constantino, que Teodosio, que la dinastía valentiniana, y que el último linaje del Imperio Romano de Occidente, que cae precisamente por la influencia de invasiones bárbaras, pero igualmente por una crisis en las creencias religiosas, porque se empieza a tumbar esas creencias politeístas y empiezan a imponerse creencias monoteístas como el cristianismo. Entonces, vamos a escuchar esta parte final de la anarquía militar en el Imperio Romano. Rey Godogniva comenzó a causar el caos en muchas zonas de Moesia. En la batalla de Abrito, el emperador Decio y su hijo murieron. Tras él llegó Triboniano Galo, que gobernó primero junto al hijo de su antecesor, Hostiliano, y después junto a su propio hijo, Volusiano. No me he enterado. Emiliano, gobernador de la zona del Danubio, se levantó contra ellos y les quitó el puesto. Sus tropas le mataron 3 meses después y entonces llegó un comandante del Rin al poder, Valeriano. Lo primero que hizo Valeriano fue poner a su hijo Galieno de coemperador y le mandó al Rin para rechazar una gran invasión de alamanes y francos a la Galia. Por su parte, Valeriano trató de hacer frente al persa Sapor I, que había logrado tomar Antioquía. El emperador logró recuperar la ciudad, pero cuando fue a pactar con el rey persa fue traicionado y capturado, y acabó preso y desollado en Bundesapur alrededor del año 260. Estamos, vamos a levantar, podemos. Aprovechando la debilidad del imperio tras la captura de Valeriano, un tipo llamado Póstumo decidió ese año separarse de Roma para fundar el imperio galo tras matar al nieto del emperador, Salonino. Y no solo eso, resulta que poco después, en el año 268 aproximadamente, aprovechando también la muerte de Galieno, la hija del antiguo príncipe de Palmira, Zenobia, se independizó formando el imperio de Palmira. Palmira se convirtió en el centro comercial de Oriente, donde confluían todas las rutas caravaneras. Esta reina Zenobia fue muy célebre por su belleza, por su cultura, por embellecer Palmira y por lograr arrebatar Egipto a Roma. Imaginaos el cabreo. Miren que aquí hay 3 hechos muy interesantes para resaltar. Primero, el tema de Valeriano, que pareciera que de ahí viene la valeriana, la paciencia que hay que tener con Valeriano, y cómo se nota esa inestabilidad, que hasta pierden a Egipto. Recordemos que cuando Julio César llega a Egipto, él está buscando una alianza para tener una buena relación con esa provincia, pero se enamora de Cleopatra. Pero luego, cuando matan a Julio César y los senadores ven que el imperio tiene 2 tipos muy fuertes, 2 posibles herederos de Julio César, que todavía no era un imperio, era una república, pero ya actuaba como un imperio. Entonces se enfrentan las huestes de Marco Antonio y Cleopatra VII contra las huestes de Octavio Augusto. Y desde esta época podemos ver que Egipto era manejado por Roma. Desde que nace el Imperio Romano con Augusto, era casi que impensable que más adelante se pudiera perder Egipto. Pero miren la crisis tan grande de este siglo III, en donde ya se empiezan a perder provincias, en donde cualquier extranjero llega y gobierna, en donde hay una crisis hasta en la creencia de dioses, porque se empiezan a colar dioses sirios, dioses ilirios, y empiezan a competir esos dioses con otros dioses que luego terminan siendo dominantes. Ya habíamos visto que con Alejandro Severo se logra la tolerancia religiosa, y eso también da pie para que sectas como el cristianismo empiecen a crecer de manera progresiva. Bueno,
Aquí una pequeña interrupción. La muerte de Galieno llegaron al poder de Roma una serie de emperadores soldados muy fieros que procedían de Iliria. El primero fue Claudio II el Gótico, llamado así por su gran victoria contra los godos en Naissus, que además... Miren qué interesante, lo pusieron el gótico porque derrotó a los godos. Miren que el gótico se convirtió en una forma de arte, en una forma de música, y ya habíamos hablado ahorita de las palabras que son isónimas del gótico, como los godos, como goten, como god, o sea, Dios. De ahí viene el Dios, God, en inglés, del gótico. Por eso se puede notar que el Dios cristiano es una mezcla de arquetipos, porque la palabra Dios viene de Zeus, Theos, Deus, Dios, y la palabra God, que es Dios en inglés, viene de gótico también. Así que podemos ver que estos dioses se van alimentando con nuevas formas lingüísticas y que tienen que ver particularmente con raíces bárbaras. Por eso tanto Dios como God vienen de raíces paganas. O sea, Dios de Zeus, aunque tiene también elementos de Jehová, la mezcla de Adonai con Yahvé, que Yahvé es incorrecto porque no tenía vocales, entonces era impronunciable. Y God viene de este goten, de este gótico medieval, que también tiene raíces bárbaras, porque este tipo derrota a los godos, que eran disque los bárbaros de la época. Ahora resulta que en Colombia los godos son disque los tradicionales. Por eso miren ustedes cómo este juego semántico va cambiando de una época a otra. Estaban apoyados por érulos, dacios y gépidos. También arrebató Hispania y el valle del Ródano al imperio galo. Todo parecía mejorar con él, pero murió de peste. Su general Lud... Hispania fue arrebatada al imperio galo. Miren que Hispania es lo que ahora se llama España, y son los españoles comandados por un tipo que no se sabe si era catalán o si era genovés. Hay una gran discusión con Cristóbal Colón. Entonces, son estos de Hispania los que terminan conquistando estas tierras que habitamos en este momento. Así que es muy probable que nuestras raíces estén ahí y que tengamos alguna influencia de ese antiguo imperio galo. Y aquí es cuando Hispania queda otra vez en disputa. Luego Hispania también termina con Roma, sobre todo en esa alianza entre antiguos enemigos, entre visigodos y romanos, para enfrentarse a invasores como los hunos. Lucio Domicio Aureliano le sustituyó tras el suicidio del hermano de Claudio, Quintilo. Aureliano también logró grandes victorias, primero contra marcomanos y alamanes en Germania y después contra el imperio de Palmira. Se alió con los árabes del desierto y juntos vencieron a Zenobia en la batalla de Mesa, en Siria, y asediaron la capital. Se dice que la reina y su hijo acabaron en Roma y que ésta se dedicó a la filosofía. Parece que mal no le fue. Sí. Bueno. El último logro militar de Aureliano fue recuperar el imperio galo de manos de Tétrico I. Aureliano comenzó entonces una serie de reformas económicas. Subió mucho los impuestos para pagar las anonas, asentó a bárbaros en tierras romanas, levantó las murallas aurelianas en Roma, creó nuevas monedas y elevó el Deus Invictus como la gran divinidad que aunaba el culto grecorromano y oriental en uno solo. Cabreó a gente y fue apuñalado en Tracia camino a Persia. Con esto volvió el caos de emperadores a Roma. El anciano Tácito, su hermano Floriano, Provocaro y los hijos de este, Numeriano y Carino. Ninguno logró devolver la estabilidad al imperio. Ese trabajo sería para un comandante de caballería de la actual Croacia, llamado Valerio Diocles, mejor conocido como Diocleciano. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Este Diocleciano es otro personaje bastante odiado por la prensa histórica cristiana, porque al igual que Nerón, al igual que Adriano, al igual que Nabucodonosor II el babilonio, persiguió las raíces de esta religión, porque las raíces están en los judíos. Entonces el que persiguió a los judíos que creían en Yahvé, en Adonai, en Jehová, fue Nabucodonosor II, el que quemó templos de Jerusalén. Nerón también tiraba a los cristianos a los leones, y este Diocleciano acabó con algo que había creado Alejandro Severo, que era la tolerancia religiosa, incluyendo tolerancia religiosa
a las sectas cristianas. Este Diocleciano ha sido tomado como ídolo por sectas ateas. En el grupo de bandas de grindcore hay una banda que se llama precisamente Diocleciana, o tiene temas que ya hacen alusión a Diocleciano, porque estos que han perseguido a los cristianos se convierten en ídolos del metal ateo, como Nerón y Calígula, de pronto por sus excesos sexuales, pero Calígula ni siquiera sabía que existían los cristianos. Tiberio, que fue el que gobernó en la época de Cristo, pues tampoco veía a Cristo como un peligro, porque recordemos que Flavio Josefo le dedicaba un párrafo a Jesús, o sea, no era un peligro para el Imperio Romano, pero sí lo era para las castas judías. Entonces, acá hay un personaje muy interesante que quiero que empecemos con él, el tercer bloque. ¿Cuál es el papel de Diocleciano en ese inicio de esta época del 284 al 313 en lo que se conoce como la tetrarquía? Entonces, eso será nuestro objeto de reflexión en el tercer bloque de la clase de hoy, porque es muy interesante ver cómo se pasa a un poder de 4, porque recuerden ustedes que en la época republicana eran 2, en el Imperio Romano usualmente 1, pero aquí ya empiezan a gobernar 4 emperadores a la vez, lo cual es muy chistoso porque es como si fuera más democrático que la república misma. Pero vamos a ver todas las problemáticas que tuvo esta época de la tetrarquía militar en el tercer bloque.